Muy buenos días, respetada audiencia. Hoy les vamos a compartir por medio de este podcast sobre el siguiente tema: de la hegemonía religiosa al mercado educativo, reflexiones críticas sobre la educación en Colombia. En primer lugar, este podcast está conformado por Jenny Carrascal Vergel, Ingrid Viviana Velázquez Sastre, Yesenia Waldo Romaña, Juan Pablo Romero Murcia y quien les habla, Odilia Roa Rodríguez. Dando inicio al tema, pienso que la historia educativa de Colombia ha sido moldeada por una serie de factores estructurales que, lejos de operar de manera aislada, responden a lógicas de poder que han venido siendo insertadas en el transcurso del tiempo, tanto en contextos políticos, sociales, económicos y culturales profundamente arraigados. El devenir del sistema educativo nacional no pueden comprenderse sin considerar cómo estas relaciones de poder han incidido en su configuración, legitimación y transformación desde varias décadas atrás. Desde esta perspectiva, revisar los desarrollos educativos y pedagógicos de orden histórico no solo implica un ejercicio de memoria, sino también de crítica, en la medida en que permiten develar las continuidades ideológicas que persisten en el presente y abren paso a nuevas formas de dominación. En sus orígenes, la educación en Colombia estuvo profundamente entrelazada con la Iglesia Católica. Era una institución que no solo usurpaba el poder espiritual, sino también el político, ejerciendo un fuerte control sobre los contenidos, las prácticas y los objetivos de la enseñanza. Como lo señalan Pérez Vargas y Dárraga Gallego, 2019, esta impronta religiosa dio forma a un modelo educativo centrado en la doctrina cristiana, donde la formación se orientaba a la reproducción de un orden moral y social basado en los valores del catolicismo. El pensamiento cristiano se convirtió en el eje rector de los procesos pedagógicos, sustentando y reforzando mediante concordatos entre la Iglesia y el Estado, los cuales consolidaron un marco institucional que subordinaba el saber a la fe y la educación a la obediencia. Yo recuerdo historia de mis abuelos e incluso de mis padres, cómo han cambiado la forma educativa en Colombia. Entonces quiero compartir una historia que enmarca mucho este tema. La educación en tiempos del año 1955, 1960 aproximadamente, la Iglesia era enfática en la educación, lo cual dicen que primeramente los que podían ingresar al campo educativo era un honor por las condiciones de la época, ya que influía el factor económico y sobre todo algo muy influyente en ese entonces, pues la guerra entre liberales y conservadores. Las largas distancias que tenían que recorrer para llegar a los centros educativos y las jornadas de estudio eran demasiado extensas. Pero hablando puntualmente sobre cómo era la doctrina en ese entonces, los estudiantes tenían que aprender historias sagradas al pie de la letra. No era una opción de aprender, era se aprende o se aprende de una forma tan radical, de una forma memorística, y todas las demás áreas giraban en torno a la doctrina cristiana. También se escuchaba mucho esta frase: la letra con sangre entra. Pues a diferencia de hoy en día, los mecanismos de estudio son flexibles, en la cual se utilizan diversidad de estrategias educativas para lograr los objetivos trazados. La educación en el área de religión podemos ver que hoy día es tan diverso que se hace necesario orientar desde una perspectiva sin causar controversias por dogmas religiosos diferentes a la fe católica, lo cual el área de religión no se basa en un lineamiento de régimen estricto establecido, pues por lo contrario es un campo abierto donde se maneja de manera que todos puedan entrar en ese ámbito, enfatizando sobre aspectos religiosos como por ejemplo el origen de la vida, acontecimientos históricos, el Nuevo Testamento, entre otros. Este modelo, sin embargo, no fue estático ni homogéneo. La educación en Colombia también ha sido escenario de disputa entre proyectos ideológicos en conflicto. La rivalidad histórica entre liberales y conservadores tuvo un impacto significativo en las políticas educativas, ya fuera para legitimar los regímenes políticos en el poder o para resistirlos. En este sentido, como afirma Pérez e Dárraga, en el 2019, la educación en Colombia ha estado íntimamente ligada a los procesos políticos, bien sea legitimándolos o a manera de resistencia. Lo que evidencia en el campo educativo ha sido y sigue siendo un espacio cargado de tensiones, intereses y conflictos. En tiempos más recientes, la hegemonía religiosa ha sido progresivamente reemplazada, aunque no del todo superada,
por una lógica del mercado que redefine el rol de la educación en términos funcionales al modelo neoliberal. Esta transformación implica una reconfiguración del sistema educativo desde criterios de eficiencia, competitividad y rentabilidad, desplazando su dimensión pública, crítica y formadora de ciudadanía. Giroux en el 2013 ofrece una crítica contundente a este paradigma, denunciando cómo las lógicas neoliberales han vaciado de contexto democrático el proyecto educativo, reduciendo al estudiante a un consumidor y al conocimiento a una mercancía. Según este autor, el aprendizaje ha sido despolitizado, privatizado y mercantilizado en el detrimento de su capacidad para formar sujetos críticos, conscientes y comprometidos con una realidad social. Continuando con esta reflexión sobre el sentido de la educación en nuestros tiempos y de acuerdo a lo que nos comparte Yesenia Ubaldo, es necesario reconocer que este tránsito de una homogénea religiosa hacia una mercantilización de la educación no solo constituye una ruptura absoluta, sino más bien una transformación en las formas de dominación que atraviesan las prácticas pedagógicas. En ambos modelos, el sujeto educativo, ya sea estudiante o docente, ha sido desplazado del centro del proceso pedagógico, subordinado inicialmente a dogmas religiosos y, más recientemente, a intereses corporativos y económicos. Este desplazamiento evidencia la necesidad urgente de recuperar una mirada crítica que no solo permita analizar estas dinámicas, sino también transformarlas desde una praxis consciente, situada y colectiva. Desde la teoría crítica Araya 2011, sostiene que el ser humano debe ser comprendido como un producto de relaciones históricas y sociales, determinadas por estructuras de poder, lo cual obliga a situar el análisis educativo en el contexto real de los sujetos involucrados. Este principio se hace evidente, por ejemplo, en la brecha entre la educación rural y la urbana en Colombia, donde las condiciones materiales y simbólicas de los estudiantes del campo son profundamente desiguales frente a las de la ciudad. La falta de infraestructura, conectividad y formación docente especializada refleja cómo el poder centralizado invisibiliza a las poblaciones periféricas. Una pedagogía crítica en este contexto no puede limitarse a repetir contenidos urbanos, sino que debe integrar los saberes locales, las narrativas del territorio y las vivencias campesinas, como forma de resistir la colonización cultural. Una pedagogía que se limite a reproducir los discursos dominantes sin cuestionarlos, se convierte en un agente de perpetuación de la desigualdad. En la escuela, que premia la obediencia y castiga la desilencia, la que mide el aprendizaje con pruebas descontextualizadas, desconociendo las realidades socioculturales diversas, en este escenario el conocimiento deja de ser una herramienta de liberación para convertirse en un bien de consumo, accesible solo a quienes se ajustan al modelo del sistema. Una pedagogía verdaderamente crítica, en cambio, se revela contra esa lógica e impulsa una praxis transformadora. No enseña a adaptarse al mundo tal como es, sino a imaginar y construir mundos posibles, más justos y más humanos. Así es, el reto es construir una teoría crítica aplicada a la práctica educativa, capaz de articular propuestas concretas e inclusivas que respondan a los desafíos sociales contemporáneos. Teniendo en cuenta lo mencionado por Ingrid Velázquez, este imperativo pedagógico se vuelve aún más urgente en el contexto del posconflicto armado en Colombia. Tras la firma del acuerdo de paz con las FARC en el 2016, se hizo evidente que la construcción de una paz estable y duradera no podía limitarse únicamente al desarme y la reintegración de excombatientes, sino que debía extenderse a una transformación más profunda de tejido social. En este escenario, la educación adquiere una dimensión
estratégica, no solo como vehículo de acceso al conocimiento, sino también como instrumento para la resignificación de la memoria colectiva, el reconocimiento de las víctimas, la justicia social y la construcción de una cultura de paz. Tal como lo advierte Álvarez en el 2001, los sistemas educativos no pueden ser entendidos al margen de las relaciones del poder, más bien responden a dinámicas estructurales de denominación y reproducción social. Por ello, desmontar las lógicas que sustentan estas estructuras se ha convertido en una tarea ética y política que debe asumir la praxis pedagógica en el marco del posconflicto. No bastan las reformas curriculares superficiales o discursos de reconciliación vacíos de contenido. Es necesario que el sistema educativo se comprometa con procesos pedagógicos que reconozcan las heridas del conflicto, den voz a las comunidades históricamente marginadas y habiliten escenarios reales de diálogo, justicia restaurativa y reconciliación. Pues el enfoque educativo en el posconflicto debe ser integral, reflexivo y comprometido con la realidad social, buscando siempre sanar las heridas y construir un futuro más incluyente y pacífico para todos. Ya para ir finalizando con nuestra temática abordada, reflexiones críticas sobre la educación en Colombia, pues también se puede decir que desde esta óptica el análisis crítico del devenir educativo nacional no solo nos permite identificar las continuidades ideológicas que han atravesado la historia, desde la imposición religiosa hasta la subordinación al mercado, sino también nos han permitido vislumbrar caminos alternativos donde el acto educativo debe recuperar su potencial transformador, donde en este marco surgen propuestas de autores como Paulo Freire, quien fue un educador para la libertad y la cultura, promoviendo procesos formadores desde una realidad social determinada, y Henry Giroux con procesos de aula, partiendo de lo más básico a lo más contextualizado, pues nos resultan fundamentales, ¿no?, para repensar la educación como un ejercicio de forma autónoma, donde la conciencia, la participación se mantengan activas y generen una transformación social, donde reconocer la educación como un terreno, un espacio de disputa, debe ser, por tanto, el primer paso para resignificarla como un espacio de cambio, de liberación, en el cual las voces silenciadas pueden ejercer y emerger con fuerza y aún así darse más protagonismo. Solo así se podrá pensar en una educación de manera pública que no sea solamente un instrumento de dominación, sino que se vea como un escenario fecundo donde se permita la construcción democrática, participativa, se dé fortalecimiento a la ciudadanía crítica y se permita un tránsito hacia una sociedad más equitativa, plural y comprometida con la paz duradera. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro podcast, de la hegemonía religiosa al mercado educativo, reflexiones críticas sobre la educación en Colombia. Muchas gracias por escucharnos, los esperamos en una próxima oportunidad.